bienvenidos una vez más a Pasavante al Aqueronte. Hoy vamos a tratar un tema que nos sugirió Lalo, mi compa Lalo, como oyente. Y también creo que es un tema muy importante debido a todas las circunstancias que ha habido. Uh-huh. Y en general creo que en la vida es importante. Pero bueno, ya vamos a ir a ello. Primero, ¿cómo estás, Ámbar? Muy bien. La semana pasada estuve enferma. Oh, no. Y como que siento que mi cabeza se quedó como flotando por algún momento. Y como que todavía no me recupero mentalmente. Mi cabeza sigue en otro sistema. Pero bien. Menos ya mal. No me siento mal. Eso es importante. Sí. ¿Cas? Bien. Atareada ahora sí. De vuelta a las tareas escolares. Pero bien. Emocionada. Uh-huh. Tienes como el hambre del ímpetu de saber más. Sí, de primer semestre. Inocente palomita. Aún tengo chapitas. Muy bien. ¿David? Bien. He estado muy como... Iba a decir emocionado, pero no estoy emocionado. Estoy más como agradecido, ¿no? Hemos tenido como muchos mensajes, muchos comentarios, muchos hay mensajes directos y luego muchos comentarios y muchos, pues mensajitos ahí buenos, ¿no? Mucha interacción. Muchas gracias, en verdad. Mucha interacción, gracias. nuevos suscriptores, lo cual es fantástico y de verdad les agradezco mucho que estén ahí todo el tiempo y que comenten todo el tiempo y que nos escuchen y que empiecen desde el primer episodio a escucharnos siempre. Sí, Quien sea que lo está haciendo. Ese maratón? Cuando llegues a este, bien. Y Karina, gracias. Gracias, Karina. Y sí, eso sí, es no quiero alargarme mucho, pero sí agradecerles bastante. Es como sano para nosotros, ¿no? Uh-huh. Saber que la gente nos está escuchando y que tenemos muchas cosas más por hacer, tanto habladas como escritas. Uh-huh. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Y sí, pues eso. Sí, muchísimas gracias. Gracias por comentar, por compartir, por ver. Y sí, los suscriptores. Y también, pues, a Lalo por sugerir este tema. Y así como lo hizo Lalo, también los invitamos a que sugieran cosas, temas o lo que sea. Son bienvenidos cualquier comentario. Claro que sí. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema que en sí creo que yo lo he estado pensando mucho. Uh-huh. O sea, creo que incluso desde la licenciatura como que fui siendo más consciente de su importancia, ¿no? Uh-huh. Y es esta parte de ¿para qué investigar? ¿Para qué sentarse a buscar cosas? O a leer, ¿no? A leer respecto a algo que nos interese, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de estudiar incluso, no? Uh-huh. Entonces, sí. Y pues justo esta coyuntura de que ya lo hemos hablado, de la magistra Yasmín Esquivel, que como saben, pues fue acusada de plagio y pues sí, incluso creo que ya se amparó y pues ella sigue aferrada de que ella no fue, que más bien a ella la plagiaron, aunque su tesis salió después, ¿no? Pero bueno, sí es todo un rollo. Y creo que es muy pertinente justo cuestionarse estas cosas. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué sentido? Y creo que incluso al momento de hacer, por ejemplo, un trabajo de investigación, sea cual sea, pues sí es importante desde un principio tener en claro estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque suele pasar, y yo lo veo con los estudiantes, como que mucho lo hacen en automático. O sea, es como que incluso las tareas, es como que, pues... Ahí dice que tengo que hacer esto, lo hago. No sé por qué, no sé para qué, no sé qué sentido tiene. Pero pues ya lo presenté, ¿no? Y ya. Incluso hay unos que plagian, que copian. La cosa es tener el cumplió y ya. Exacto. Y creo que eso es perjudicial a largo plazo. O sea, puede que quizás sí tengas tu palomita, pero pues al final no hay como un sentido, no hay algo que dé como coherencia, que dé pues algún motor a lo que estás haciendo. Entonces, pues sí, creo que los alumnos que yo he notado que hacen esas cosas, pues al final terminan dándose de baja de la materia o pues sí, no hay como ese estímulo de realmente querer
saber más, ¿no? O sea, ni siquiera querer sacar una calificación, sino alimentarse de la información, ¿no? O del conocimiento. Entonces, pues sí, ¿ustedes qué piensan? Pues yo creo que, o sea, la investigación es como una respuesta muy natural como a la curiosidad que tenemos todos. Y digamos, como ya llevarlo a un nivel académico, ¿no? Como de producción. Digamos, porque nos podemos preguntar cosas todos los días, ¿no? Así de, ay, ¿qué pasó tal año, no? O ¿por qué pasó tal cosa? Pero ya la investigación que te puede llevar a una tesis, pues ya es llevarlo como a un nivel profesional, ¿no? Sí, está muy bien, nada más que yo sí quisiera darle como su lugar a esa otra cosa que pareciera que no, que antes de que piensen que no la vamos a tomar en cuenta. No solo la investigación académica es la investigación, ¿no? Y creo que empiezas muy bien diciendo que todo empieza con la curiosidad. Muchas veces nos pasa, güey, que estamos que no tendríamos que, pero estamos en internet y vemos un artículo de por qué los calcetines deberían estar tejidos al revés. Y terminamos viendo cosas de extraterrestres, güey, ¿no? Por ejemplo. Entonces es algo que nos va llevando como a la idea de saber más, ¿no? Y creo que sí, obviamente la máxima expresión de esto pues ya es el trabajo académico y sacar algún artículo o algún paper, lo que sea. Pero también pensar que todos tenemos como esta semillito de curiosidad, de querer saber más, y no es menos importante que una investigación como tal, ¿no? O sea, solo acotar eso. Y sí, pues decir que todo empieza incluso cuando tienes que hacer una investigación, que de esas que te encargan en la escuela o donde sea. Empieza porque no sabes algo y necesitas resolver un problema que tú mismo te inventaste, ¿no? Incluso cuando buscamos alguna información de algo que es como un tema para nosotros nada más, es porque nos inventamos un problema y tenemos que responderlo. Y en ese sentido, siempre que buscamos alguna información o que investigamos algo es porque queremos resolver algo que nos va, ya sea facilitar la vida a nosotros o nos va a ayudar a saber más sobre algo. O ya en el caso de la academia y tal, darnos un título, ¿no? Pero sí, nunca tratar como de no menospreciar, sino como dejar de lado las investigaciones no oficiales, ¿no? Sí. Que además son muy bonitas y sirven para muchas cosas y creo que en ese sentido investigamos para aprender, que eso sería lo primero, ¿no? Sí. Creo que yo prefiero las investigaciones no oficiales. O sea, yo soy fan de... Todo empezó... Creo que Wikipedia, o sea, ayudó a que mi pinche... Eso de irse por artículos y artículos. Eso como que lo ayudó demasiado, pero sí, yo soy fan de las no oficiales. Sí, creo que se puede notar cuando sacas datos para todo y sabían que no sé qué. Y es como, ¿qué? O sea, de verdad eres como una enciclopedia con patas. Obvio. Pero sí, creo que está chido, o sea, sí, creo que está genial como buscar cosas, aunque no sea como algo específicamente de la academia. Creo que te da como... bueno, a mí me pasa, ¿no? O sea, como buscar información en general me da como una... No sé, es como una droga. O sea, adictivo, ¿no? Es adictivo, como que... O sea, esto que dices, ¿no? De ir como... de link a link y de artículo en artículo, o sea, como que sí te da una satisfacción, por así decirlo. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Así yo lo siento, como una, o no satisfacción, pero sí como una tranquilidad, porque a mí me suele pasar, no sé si a ustedes les pase, que me da como una, ¿cómo decirlo? O sea, me da como coraje, o bueno, no coraje, pero sí como que me da frustración saber que no sé muchas cosas. Ya. O sea, sé que nunca voy a alcanzar ese nivel de saberlo todo, ¿no? Porque eso no se puede. Porque es imposible. Pero sí siento como eso de que, oye, es que no sé por qué funciona esto así o por qué pasa esto y me gustaría saber más de sociología, de, no sé, de la música, ¿no? Cosas así que me gustaría y que me encantarían, pero que nada más no me da la vida o no sé dónde encontrarlo, en fin. Pero sí, me da como frustración. Y más cuando ves como la bibliografía de
la biografía de personas. También. La bibliografía también. Sí, de pensadores, digamos que de antes, que tenían como todas estas capacidades, habilidades, que sabían 5 idiomas, que le hacían a todo, a la filosofía, a la física, medicina. a la poesía. Ajá, medicina, la biología. Derecho ahí. Ajá, y todo así como que, o sea, a mí me hace sentir como muy diminuta. Ya. Sí, es un poco irónico, ¿no? Pensando en que ahorita la información que tenemos ya es más fácil de conseguir y que literalmente está, como dicen, en la palma de tu mano. Sí. Pero hay algo de que no nos da tiempo para hacer todo eso, no sé por qué. Pero bueno, solo quiero retomar un poquito de lo que estaban hablando sobre... Sí, me gustó primero que dijeras lo de como la semillita de curiosidad. Porque eso me puso a pensar. Creo que hablar de la investigación o de lo de la tesis de esta señora, es inevitable pensar también en el sistema educativo y el problema que hay con la educación. Y yo me pregunto siempre, si en algún momento doy clases o no, pero mi pregunta siempre es cómo hacer que mis alumnos se interesen por mi materia o cómo hacer que se interesen solo por saber, ¿no? Porque no sé si hubo un momento en el que a ustedes les costaba mucho trabajo prestar atención o leer el libro de la SEP de historia y no disfrutarlo para nada y ya hasta después que te fuiste de todo ese ámbito decidiste aprender historia desde tu propia como perspectiva, ¿no? O desde tu propia investigación, de hecho. Y también eso, o sea, pensando en las tesis a nivel académico, sí es bueno no pensar que solo es en esa esfera, ¿no? La investigación sí es fuera de lo académico también, como dicen. Ver lo de los calcetines e ir preguntando e incluso cuestionarte qué tan cierto es lo que estás leyendo, ¿no? Creo que ahí también abarca ese ámbito de investigación que no es como... Bueno, lo que están diciendo no es académico o formal. Porque, o sea, cuando haces estas cosas y la pregunta es, no mames, ¿sí es cierto? ¿Sabes? Ajá, O sea, esa es la pregunta, ¿no? Sí, ¿Sabes que si... Luego esos artículos ridiculísimos de... ¿Sabes que si dejas si no acomodas bien tu cuarto eres brillante? Es como que... no mames, güey. ¿No? Sí. Y lo checas para ver que es mentira y pues es mentira. Pero tiene que ver eso. O sea, no investigas algo, no tienes una hipótesis así en tu cabeza... Si es que no quieres saber si sí es cierto o no. Porque la investigación busca la verdad. Sí. O sea, buscas aprender a lo largo de todo el proceso para al final concluir con una verdad. Sí. O lo más cercano a una verdad, ¿no? Naturalmente, pues que quién sabe qué sea eso, ¿no? Pero lo que estás buscando en un punto es descifrar algo por un montón de información que se te va a quedar, ¿no? La mayoría al menos. La mayoría de esa información se te va a quedar, otra se te va a olvidar, pero vas a saber dónde está. Sí. Y al final vas a llegar a decir, mira, el pedo estaba así. Los calcetines están... tienen las costuras así por tal razón. A mí, hablando tú de tu necesidad de saber y saber más, yo siento, a mí me pasa más bien que me da mucho miedo equivocarme. Entonces, por ejemplo, voy por la vida diciendo que los calcetines son se deben poner de tal forma, por tal cual cosa. Y resulta que no, alguien que sabe más me dice, no, por esto. Yo no, me muero. Yo por eso también, además de querer saber más, que también lo comparto, es equivocarme. O sea, dar información falsa. Errónea. Ajá, entonces yo tengo que asegurarme que lo que estoy leyendo es cierto en cierta forma o que se puede comprobar o argumentar de cierta forma. Ya. Sí. Pues que siempre va anclado al conocimiento, pues. Tanto eso, saber más, conocimiento. No equivocarte, conocimiento. Sí. Buscar la verdad, conocimiento. Sí. Es algo de lo que siempre hablamos aquí, ¿no? Que hay que saber siempre. Más. Y siempre estamos... Sí. O sea, Perdón, pero sí. Es cierto. O sea, todo este tiempo he estado pensando en diferentes episodios que hemos como que hablado al respecto del sistema educativo, de la verdad, de la curiosidad, y sí es como que, pues sí. ¿Redundante? No, pero sí creo que al final va a ser un episodio que dé cuenta de nuestra forma de ver la vida en general. Sí, justo ahorita que estabas hablando del sistema educativo,
creo que para mí, como esto de estar... La razón por la que sé tantos datos curiosos y eso es porque a mí me cuesta mucho trabajo leer algo y comprenderlo. O sea, como que, ¿verdad? Los libros de texto, güey. Yo batallaba. Porque como que tienen conceptos que no sé quién decidió que ya deberías de saberlos. Ya. O a lo mejor yo era la pendeja que no sabía esas cosas. Pero como que yo leía algo y de repente decía, no entendí absolutamente nada. Entonces, lo que tuve que empezar a hacer era ir buscando conceptos y conceptos y conceptos para lograr entender como un párrafo pequeño. Y entonces, pues así cada vez que leo algo y de repente digo, güey, ¿qué es eso? Entonces voy y lo busco porque si no siento que me estoy perdiendo algo y que no lo voy a comprender. Y sí, siento que, digamos, el sistema educativo no te abre o no te impulsa a tener como esa... como siento que no hay herramientas. Sí, pero además, o sea, no puede haber un entiendo, pero no puede haber un sobreentendimiento de la autora, ¿no? O sea, yo crecí en un lugar donde era obvio, o sea, que si estabas leyendo algo deberías tener un diccionario a un lado, así como tú. Entonces, para mí era como... o sea, tú estás leyendo, tiene un diccionario a la mano, ¿no? ¿En serio? Sí. A mí nunca me inculcaron eso. A mí me gustaba leerlo, pero sí. no porque me dijeran. Sí, a mí igual, pero la razón por la que me gustaba leer el diccionario, de verdad abría el diccionario para leerlo, era porque dos cosas. Si yo estaba leyendo algo, tenía que haber un diccionario a un lado. Es lo que decía mi papá y mi mamá. La razón, pienso ahora, es para que no los molestara preguntándoles qué. Y la otra es que cuando les preguntaba... Oye, ¿qué significa cualquier cosa? Blandengue, digamos. En lugar de decirme, significa pues que es débil y que maleable, la chingada, decía... El mataburro. Búscalo en el diccionario, ¿no? Pero luego hay unas entradas bien raras como... No importa. Y más con los verbos. Del verbo restringir. No, pero también necesitas un diccionario para niños. Te vas a restringir. Un diccionario escolar. Hay una casco del de Oxford. Inglés, español. Sí, pues no te sirve, necesitas un diccionario. De hecho, el que yo usaba tenía dos, el Larousse normal escolar y el Larousse ilustrado. Teníamos los dos en la casa. Por eso mi papá compró el ilustrado porque estaba grandote, era como una enciclopedia. Sí. Y era para que revisáramos. Hay una foto mía donde me pongo los lentes de mi papá y me pongo a revisar el diccionario. Y es un diccionario, el Larousse así escolar, güey. Y era eso, o sea, eso te va como alimentando a ya no te tienen que decir, búscalo en el diccionario, porque a la tercera vez tú dices, no sé qué significa esto, y lo buscas en el diccionario, sí. ¿No? O así tendría que ser la disciplina, ¿no? Entonces sí es eso. Y creo que el mal sistema educativo, si eres más o menos perspicaz, hace que te pongas a investigar cosas, ¿no? Como que lo malo que es te empuja a que seas bueno, ¿no? Sí. No sé. Pero ahorita que decía, bueno, que preguntaba esto, ¿en qué momento como que sentías como esa necesidad de ser curioso? O sea, de tú ponerte a investigar por tu cuenta. Ajá. Creo que en mi caso fue hasta la universidad. Ya. Órale. ¿Sí? Sí, o sea, en la prepa y eso, la verdad es que no, o sea, creo que todo el tiempo sí fue como una educación como de estar recolectando datos que no entendía. Sí. Ajá, sí. Y o sea, ahorita también pensando en el episodio pasado, por ejemplo, en historia veíamos sucesos como aislados, así como que, pues la Segunda Guerra, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, no sé, la Revolución, o sea, pero como que sí, no había como se acababa uno y empezaba otro, ¿no? No había esta cuestión realmente de un proceso histórico, ¿no? Tal cual. Y sí, yo recuerdo que mis libros de texto, pues sí, justo eran eso, o sea, como que un resumen de un hecho y una ilustración y ya. Pero es como que, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿qué significa? ¿Qué? O sea, no había como que algo más. Entonces, sí, creo que hasta en la universidad, sí fue cuando realmente me dio como este interés y creo que es porque las clases ya tenían como otra dinámica, otro sentido, o sea, ahí sí era como que pues aquí está la lectura y tú la lees, ¿no? Y dale, ¿no? Y dale, trabajo, ¿no? Ajá. Además de que tú escogiste esa área, claro. ¿no? Como ya más también. afín a ti. Sí. Yo me acuerdo mucho de mí,
leyendo mi libro de historia, así de, haz un resumen de tal lectura. Y yo así como 3 renglones, subrayo, me salto 3 y subrayo 3. ¿Neta? Sí, yo sufrí mucho de la escuela también. Como ¿Sí? que pero siento que faltaba un poco la interacción profesor-alumno y que en cierta forma alimentaran el objetivo. Uh-huh. Porque a mí siempre me ha molestado un poco lo de... ¿y yo para qué estudio matemáticas si no lo voy a usar, no? Uh-huh. Y a mí no me molestaba la pregunta. Me molestaba que no hubiera una respuesta un poco más abierta, como decir, bueno, ok, pon tú que no vas a usar las parábolas si vas a hacer humanidades, pero en cierta forma construye tu pensamiento y te ayuda como a ir de cierta forma. Te acomoda el cerebro. Ajá, sí. Uh-huh. Ese tipo de respuestas pocas veces se obtienen cuando eres un niño, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, la cosa es también que la ayuda que tienes, ¿no? Es decir, la escuela es importante y tal, pero la ayuda que tienes fuera de la escuela es la que hace. De pronto yo entiendo cuando son hijos únicos que no tuvieron un hermano mayor que les dijo que ya pasó por eso y les fue diciendo. Yo tuve la ventaja de tener 2, güey, mayores. Ya 2 Y perspectivas entonces ya distintas. sabían, no mames, güey. O estuvimos en la misma secundaria y decían, no, este profe no hace nada, güey, no hay pedo, no hagas nada, ¿no? Como ese tipo de cosas que te facilitan la vida, pero por otro lado es como el empuje que tienes en casa, como o qué tipo de disciplina en la que te ponen. No sé, lo que hacía yo era como me ayudaba de otras cosas que aprendía para poder. Yo era muy fan de leer los libros de historia también. Entonces, si tú revisas mi libro de historia de quinto o algo así, puedes ver cuál era mi proceso de lectura. Porque si ves las líneas, están separados por sílabas. Cuando me enseñaban a mí a separar por sílabas en español, en la materia de español, me enseñaban a separar por sílabas. Cada que leía algo lo separaba por sílabas. Y yo estaba bien enfermo, güey, si lo pienso, güey. Pero es una cosa como que te ayudes tú también, pero sobre todo porque, por ejemplo, en mi casa era o sacas 10 o... ¿no? Sí. Entonces también tienen que ver esas cosas. O sea, sí, el sistema educativo pues está de la verga, todos sabemos eso. Porque por eso que dices, que creo que eso es muy importante y creo que por eso es importante siempre que hagamos caso a la curiosidad. Sí. Porque si lo vemos así, como bloques, pues sí, se acabó la Primera Guerra Mundial y de repente mataron a alguien y hay Segunda Guerra Mundial. Y tú dices... ¿Pero por qué mataron a ese? Ajá, pero sí. Y lo que pasa es como pensamos que ya es muy elevado hablar de procesos históricos o muy de la disciplina. Si los bañamos tantito a los morros de la secundaria, ¿de qué es un proceso histórico? ¿De qué hace? Lo que hablábamos de la posguerra, güey. ¿Qué pasa después de la guerra? Eso ayuda a los morros a que esa curiosidad diga, a ver, sí, ¿no? Sí. Como que creo que el sistema educativo, bueno, la forma en la que yo recuerdo la educación básica era matar tu curiosidad. Sí. Yo sí creo que es muy importante como no dejar que la curiosidad se vaya perdiendo por adaptarse al sistema educativo. O sea, digamos que es aprenderte un texto, bueno, aprenderte un párrafo y lo vuelves a repetir en el examen y luego ya nunca vuelves a pensar en eso, ¿no? Digo, porque hay muchos temas que la gente no se interesa o no se le dan. Por ejemplo, a mí las cosas abstractas, güey. 9. Pero como todo lo que... O sea, no matar la curiosidad solo por adaptarte al sistema, creo que es... Por adaptar a un niño al sistema es bastante importante. Ay, que está bien difícil, ¿no? Porque, o sea, mientras nivelas tu curiosidad y tus preguntonas a cumplir con los trabajos. Eso sí. Sí, siento que, o sea, no tengo una respuesta de cuál es la manera, pero... Pero, bueno, no sé, es que yo siento que no es tan difícil. O sea, bueno, o sea, pienso, por ejemplo, en Derecho, ¿no? Yo tuve una materia en prepa que fue Derecho. Y también tuve una materia en la universidad que fue Derecho. Solamente que sí fue un mundo de diferencia. O sea, la primera en la prepa la odié de verdad, así con todas mis ganas, así muchísimo. Todavía me da mucho coraje. Y sí, lo que hacía la maestra solamente era llegar, pasar lista y ponernos a leer la Constitución. Eso. Nos teníamos que aprender cada artículo,
cada artículo, palabra por palabra. Eso fue el examen, eso fue el trabajo final, pasarlo a mano. Y pues leyes secundarias, pasarlas a mano. Yo obviamente reprobé. De hecho, me fui a extra. El extra lo pasé bastante bien, con 9, pero porque justo no era como solamente memorizar cosas a lo güey. O sea, era como que ponerte a comprender cómo funciona el sistema jurídico, ¿no? Y la Constitución, qué sentido tiene una Constitución, ¿no? Y eso, pues digo, en la prepa, al estudiar para mi extra, pues sí lo hice para pasar mi extra, ¿no? Pero pues no tuve ese objetivo realmente de ser curiosa. Hasta la universidad, que llegué a esta materia con este profesor que creo que lo tengo en mi memoria en un buen lugar. Sí, estoy muy agradecida. Y pues bueno, él justamente no solamente era como que aprendernos, más bien no fue aprendernos los artículos, sino más bien comprender, por ejemplo, por qué existe un Estado, por qué existen leyes, por qué tenemos una Constitución, por qué la seguimos, por qué hay un ordenamiento social, ¿no? Punto. Y sí, cómo se creó todo esto, Leviatán, por cierto. Sí, con él leí el Leviatán y pues sí, o sea, empiezas a comprender cosas que dan sentido a todo esto, ¿no? Que dan sentido a un papel, ¿no? Entonces amé mi curso y desde ahí, pues sí, fue como totalmente diferente, de verdad. Sí. Ahorita escuchándote, creo que has mencionado las dos palabras más importantes aquí en el tema que estamos hablando en el episodio, ¿no? Que la diferencia entre cumplir y comprender. O sea, tu primera materia fue cumplir, memorizar y repetir y cumplir, que eso sería el papel de alguien que está plagiando. O sea, quien quiere entregar una tesis va a repetir lo que sea, va a cumplir, no le va a importar más que entregar. Y totalmente distinto a la comprensión, que eso ya sería, pues, estructurar una tesis porque realmente quieres comprender qué está sucediendo, ¿no? Y si lo quieres comprender, pues vas a encontrar la forma de inmiscuirte en un montón de cosas que no hubieras podido solo cumplir o con querer cumplir, ¿no? Sí. Pero también eso es otra cosa, porque pues estamos volviendo mucho a la tesis y es porque es lo que nos trajo aquí, ¿no? Es decir, cómo alguien puede robarse una tesis completa. Y entiendo, pero lo que yo no entiendo, no, pues todo, palabra por palabra. Sí. Y se equivocó en el título. Lo que no entiendo es por qué, y esto quizá aquí nos pongamos violentos, pero ¿por qué si lo haces por cumplir, no lo haces bien, güey? ¿Por qué tendrías que hacerlo mal, verdad? Exacto, güey, o sea, está bien. No quieres hacer una tesis, o no quieres hacer una investigación, o no quieres cumplir con un trabajo, no quieres hacer algo para tu trabajo, en lo que sea que hagas. Y dices, bueno, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. ¿Y por qué no lo haces bien? Sí, eso es cierto, O sea, también. a mí me parece también un poco ahí medio... Naif. Sí, o sea, no, pues un poco como de irresponsabilidad y un poco de... O sea, tú vales por lo que haces, ¿no? Además, a mí, no entiendo cómo diablos alguien que escogió su carrera, que además va a ejercer su carrera, plagia, ¿no? O sea, personas de psicología que eliges ser psicólogo y te gusta y tal, y plagias, ¿por qué? O sea, ya podíamos así bien viscerales. ¿Por qué? ¿Por qué vas a plagiar? ¿Por qué vas a copiar? O sea, ¿por qué? ¿Por tiempo? ¿Por interés? ¿Porque no tienes las capacidades? No. Sobre todo eso, perdón. Si tú escogiste esta carrera y la vas a ejercer, todavía si fuera como... Nada más, ok, necesito la licenciatura. Tampoco estoy de acuerdo en que plagies, en ningún sentido. Pero entiendo aún menos si es algo que tú elegiste. No lo entiendo, no hay forma. Sobre todo creo que en el caso de esta ministra, algo que a mí me horroriza es el hecho de que es una ministra y que al final se debería de conducir con ética, ¿no? O sea, sí, claro, sí. Porque al final ella toma decisiones que nos afectan a todos. Sí. Entonces, el hecho de saber que no tiene esa ética y que está ahí
tomando decisiones por todos y es como... ¡oh! Sí, sobre todo porque esa gente jode muchísimo con la ética, ¿no? Ándale, sí es Yo cierto. sí debo decir, lo digo desde el fondo de mi alma, habiendo hecho una tesis genialísima. No creo, de verdad, que la tesis significa mucho, pero sí significa lo que aprendiste, dude, ¿sabes? Significa que sabes hacer lo que tienes que hacer, güey. Y si no tienes una tesis, o sea, si tu tesis es plagiada, entonces no sabes hacer lo que se tiene que hacer, güey. No solo eso, no estudiaste lo suficiente un tema en específico para mostrarnos que si eres capaz de enfocarte en una cosa, hacer un plan, llevar a cabo ese plan, terminar ese plan y tener una conclusión, güey. ¿Sabes cómo? O sea, entiendo que una tesis, pues, la mayoría, y todos estamos de acuerdo, escuchamos que todo el mundo dice, nah, güey, pinche tesis de... Si ahorita veo la tesis de la licenciatura, la tiro, ¿no? ¿No? Pero fue tuya, ¿no? Pero fue ya lo hiciste. Y yo creo que hay como tres o cuatro personas que pueden decir, yo no robé nada de ningún lado y ahí está, ¿no? Y otros que pues se les fue también, güey, porque puede pasar que no plagiaste, sino que se te olvidó poner el paréntesis, güey. Entiendo también eso, güey. Ahora, ¿es útil o no la tesis? Depende cómo la hagas, la verdad. Pero no creo que no te hace una mejor persona y tal. O sea, malo que hagas tesina, güey. Si tú hiciste una pinche tesina, ahí sí ya no te respeto, güey, ¿ok? Ya no te respeto, güey. ¿Por qué? Porque no es ni un trabajo final, ni una tesis. ¿Qué clase de tibieza es esa, dude? Te vas a ir al infierno, güey. Más por ser tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está en la Biblia, güey. En fin, estoy jugando. Sí, no. Lo que sí, y lo hablaba con un amigo ayer, si quieres después de hacer un posgrado, no hagas tesina. Es ridículo. Pero en fin, ¿a dónde iba con esto? Sí, no le demos tanto valor a las tesis. Pero exacto, eso que dice la Pau. Es una magistrada, dude. Sí. O sea, si eres un güey que estudia pinche literatura inglesa, me vale pito que no hagas una tesis bien, güey. Porque además estás estudiando literatura inglesa, güey. Todos sabemos inglés. Eres menos útil que la mayoría, güey. Pero, si eres una magistra... Si la gente votó por ti para algo, dude. Si tus congéneres deciden que tú debes estar ahí arriba, güey. Porque aparte, o sea, es doctora, ¿no? O sea, todo estuvo mal, ¿no? Porque desde el principio estuvo mal. Imagínate, la base está así. Parece, o sea, si la base está mal, güey. Es como la Ciudad de México, güey. Hecha en un puto lago, güey. Sí. Eso es, la Ciudad de México ella es la representación de la Ciudad de México, güey. Ándale. Cimientos llenos de agua. Lo que, o sea, obviamente no es doctora porque ni siquiera es licenciada, güey. Pues la UNAM resulta que te dan un título y ya es irrevocable, güey. Es irrevocable. En fin, sí, pero lo que sí siento es, no sé. Pero si empiezas un tema que tú elegiste, como tú dices, a mí no me importa que te hayas equivocado de carrera o no, porque puedes haber tomado la decisión correcta y hacerlo todo mal, güey, ¿no? O puedes haberte entrado en una carrera que te pusieron en segundo lugar porque no quedaste en la que querías y hacerlo bien, ¿no? Conozco casos de esos, güey. Pero si tú elegiste un tema a investigar y una institución aceptó el tema que vas a investigar, ahí sí es donde ya no hay duda, güey. Ahí sí es donde tendrías que hacerlo bien, ¿no? Y tendrías que hacer una vista de túnel, ¿no? Ahí eso a mí me espanta más de haber escogido una carrera. No, si tú investigas en tu casa, en tu trabajo, lo que sea, una cosa, güey, que tú elegiste, pues no debería aplicarse esta cosa de que si tú eliges, si disfrutas lo que haces, no trabajas ni un solo día en tu vida, ¿no? Efectivamente. ¿No? Sí. Y no sé cómo les pasa a ustedes ya en el proceso de
de investigar algo, porque ustedes no lo saben, pero todos nosotros aquí, cuando vamos a hablar de algo, lo investigamos poquito, ¿no? Efectivamente. Horas, le dedicamos horas. Y... No deberíamos. y cuando nos lo hacemos se nota, ¿no? Se ve. Pero sí es muy, o sea, la satisfacción esa de la que hablas, es muy bonito, güey. Es muy bonito tomar un tema y decidir cómo escarbar y escarbar y escarbar y cada vez encontrar alguna piedra que te sirve, güey. Y se siente bien. Y si tienes el suficiente manejo de información, por ejemplo, hay quienes usan fichas. Yo nunca pude, güey. ¿No? Y esas si usas fichas, puedes ver en físico o en pantalla todo lo que has encontrado, güey. ¿Sabes cómo? Y eso es muy bonito. Y siento que eso es aplicable en todo lo que hacemos, todo el tiempo, todos los días, güey. ¿Sabes cómo? No sé si a ustedes les pasa esta cosa de que siempre encuentran algo, pero nunca sienten que es suficiente. Bien cabrón. A mí me pasa mucho con... pues a lo mejor saben, pero yo hago temas raros en mis videos, ¿ok? Se sabe. Y entonces siempre pues me pongo a investigar, no sé, como 2 semanas, un mes, ¿no? Estos temas. Y sé que ya leí casi todo lo que tuve que leer, todo lo que encontré. Y al final, cuando ya estoy grabando, me pongo muy mal porque yo siento que voy a decir que no voy a decir nada, porque no leí nada. Y entonces estoy así como toda traumada ese día y siento que no voy a poder decir nada. Y más porque también a mí lo que me pasa mucho es... Me gusta mucho leerlo y me gusta mucho comprender un tema, pero en el momento en que yo tengo esa información, como que ya, ahí se acabó mi pasión por ese tema. O sea, como plantearlo ya como en una manera así como... Incluso para escribir como lo que yo hago para los videos, como que me cuesta mucho trabajo. Como que yo digo, pero ¿para qué lo voy a escribir si yo ya lo sé, ya está aquí, ya no necesito pensar más en esto? Sí, siento que como pasar del conocimiento que yo ya tuve, pero como para plasmarlo, ahí ya, ahí se acaba mi potencial. Pero siento que justo lo bello, no, creo que lo valioso es ese proceso de estar como investigando. O sea, pienso, por ejemplo, bueno, yo, por ejemplo, en la tesis, yo me la paso meses leyendo. Y me pasa un poco similar a ti, que ya a la hora de ponerme a escribir es como que no, pero es que necesito saber más y necesito leer más y qué tal que estoy dejando de fuera esta otra cosa y entonces me pongo a leer más. Y eso también es un problema, creo. Porque entonces ya nunca escribes. No. Sigo leyendo. Pues es que es un contratiempo, ¿no? Es un contratiempo, sí, pero al final creo que es bonito, ¿no? O sea, bueno, al final sí aprendes cosas, entiendes mejor el tema, o sea, ya cuando llegue el punto en el que tengas que exponer todo lo que aprendiste, pues ya es como que una tranquilidad, ¿no? Aunque a mí también siempre me pasa que siempre siento así como que no, es que no es suficiente. Sí. Que es un poco, siento que eso se apega un poco a lo que dicen ellas a no equivocarte, ¿no? Como, no sé, yo recuerdo alguna parte donde escribí alguna cosa y luego ya estoy haciendo otra cosa y digo, usé mal tal palabra. Y lo revisas, güey, y lo hiciste bien y dices, bueno. Y luego googleas a ver si está bien, ¿no? También es eso un poco como no querer equivocarte, ¿no? Como también es esta cosa del sistema educativo de que nos enseñan a tener palomitas. Claro, las calificaciones. ¿No? Bueno, hice un trabajo respecto a la ciudadanía digital, que es algo muy loco. Bueno, suena muy loco, pero en realidad no lo es tanto. Se supone que es como estas capacidades que vamos a tener que alcanzar, por así decirlo, que sí implican como este uso razonable y adecuado y provechoso, sobre todo de la tecnología. Y sí, se están haciendo como muchas políticas públicas, bueno, sobre todo en Europa, ¿no? Para que sí, justo toda la ciudadanía no solamente tenga acceso a internet, sino que
haga un buen uso de esto. Y sí, muchas de las cosas que se buscan, o sea, hay muchos textos, sí, muchas iniciativas para lograrlo. Y sí se habla acerca de, por ejemplo, 10 habilidades principales. Y sí, no solo es esto de saber investigar, sino también saber discernir, saber cómo ser crítico al respecto, saber si esta información es de calidad o esta no, saber, por ejemplo, dónde buscar, dónde no. También incluso saber cómo proteger tus datos, por ejemplo, qué compartir, qué no, en fin. O sea, como que sí ser un poco más crítico y razonable a la hora de usar la tecnología. Que, digo, también sé que hay una brecha digital muy grande, ¿no? O sea, en México al menos, pues sí es un tema que primero habría que solucionar esta brecha digital y ya después pensar quizá en esta otra parte, pero sí, o bueno, más bien irlo trabajando a la par, ¿no? Pero sí, yo creo que en un futuro, al menos en el gobierno, sí se ha estado como implementando muchas cosas para empezar a usar, por ejemplo, el internet y ya no tanto como depender de la burocracia así cara a cara y del papeleo y tal. Sí, es que sí es importante, ¿no? Como comenzamos el episodio diciendo que tanto, o sea, es mucho, es muchísima información, muchísimo poder incluso que se tiene ahí y que no se aprovecha o que se aprovechan de las personas justo por eso, ¿no? Sí. Sí, creo que esa exposición a la información sirve para la gente que tiene dudas, ¿sabes? Es decir, sí es cierto, decía la Pau, ¿no? Que tú eras historiador, biólogo, jurista, músico, politólogo y tal. Pero lo cierto es que en ese tiempo no estaban tan exhaustivas las maneras de estudiar esos fenómenos, ¿no? Entonces podías saber un poquito de todo. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer ahora, ¿no? Que deberíamos intentar, como saber de todo un montón. Sí. Y no mucho de algo pequeño, que es una cosa que siempre digo, ¿no? La superespecialización como una forma de ignorancia. Sí, pues sí, sabes cualquier cosa, una cosa muy específica de tu disciplina y eres experto y eres el mejor en el país. O no sabes nada. Sí, sí. Pero no sabes nada, güey, ¿no? Y lo vemos, pues, en nuestras facultades. Bueno, en nuestra facultad. Que hay gente que es muy especialista en una palabra que usa Homero, pero nunca se leyó a su Hesíodo, ¿no? Y así nunca se leyó a su... quien haga falta, ¿no? Nunca se leyó a su Hobbes, ¿no? Nunca se leyó a su pinche... Ortega y Gasset. Pero lo consideramos un erudito. Y pienso que ahora tiene que ver con que se busca tanto, que creo que es una de las contras de la investigación moderna, ya que estamos en esto, se busca tanto saber todo de una cosa pequeñísima que ignoramos todo lo demás, ¿no? Tenemos solo fuentes limitadas y tú piensas, bueno, pero... Y al mismo tiempo lo comprendes porque dices, yo ya quise hablar a un doctor de tal libro y no supo. Pues no, porque tiene 4 años intentando descifrar una cosa muy pequeñita, güey, ¿no? Tiene 4 años intentando estudiar algo muy específico. ¿Lo puedes culpar? Sí y no. No, porque es lo que dicta el sistema. Tienes que volverte especialista en algo para que te den un título de doctor. Título que significa todo lo contrario, dude. Porque si eres doctor, tienes que ser doctor, ¿no? Tienes que saber de todo, dude. Pero al mismo tiempo no lo puedes culpar, pues porque... ¿No? Sí, es ¿En qué perro momento? Yo he pasado por eso y ya quiero que se acabe este pedo para poder leer lo que yo quiero. Lo he dicho un montón de veces, güey, ¿sabes? Y justo estaba escribiendo sobre eso ahora, hace un rato, porque es algo que pienso mucho. En realidad, ahora no podemos tener a estos que dices que tienen todos los títulos del mundo, porque conseguir todos los títulos del mundo ahora es oficial, güey. Sí, toma 4 años cada uno, ¿no? Sí. No mínimo. Mames. Sí. Y lo que sí es cierto en contraposición a eso, que va a parecer un poquito contradictorio, es si vas a estudiar algo, si vas a aprender sobre algo, tienes que saberlo todo, güey.
todo, güey, todo. Y es algo que yo hago siempre que voy a empezar a investigar algo, tengo que saber todo esto. Tengo que saber todo esto. Pero también si tu siguiente investigación es el mismo tema, y tu siguiente investigación es el mismo tema, y tu tercera es el mismo tema, ¿no? Y lo hablamos un poco con los artículos de la Pau, que son temas diferentes, ¿no? Que dices, está loca esta persona. Pero en realidad eso es lo más cuerdo del mundo, güey. Hacer artículos de diferentes temas. Porque si trabajas el mismo siempre, entonces sí te vuelves loco, güey. Sí. Y no sabes nada, güey. Y eso es como, sí estoy de acuerdo en ambas cosas. Saber de un montón de cosas, pero cuando sabes de algo tienes que saberlo todo. Sí. Y tienes que dejar de dormir, güey. Otra vez. Hay que poner la foto, güey. Dejar de dormir. ¿Sí ves? O sea, dormir un poco menos porque tienes que saber más, güey. ¿No? O sea, a mí, por ejemplo, cuando decidí investigar Hobbes ahora con la esclavitud y tal, la Ámbar, que es hacker, pues me consigue todo lo que necesito. Y le digo, Ámbar, tengo que saberlo todo. Y entonces me manda 25,000 artículos y entonces me arrepiento. ¿No? Tengo que saberlo Tienes que todo. Saberlo todo. Tienes que saberlo todo. También creo que, no sé si, bueno, es algo un poco obvio y un poco simplista. Pero me gusta mucho decirlo y pensarlo. Que vivimos en el 2023. Y Erasmo, ¿en qué año vivió? ¿No? Entonces ya le ganamos 1000 años de conocimiento a Erasmo. Yo iba a decir eso. Sí, ¿no? Sí. Es que es bonito y no. Sí. Es bonito porque Erasmo, podemos pensarlo así, como digo, muy, muy simplista. Él tiene un cuarto de lo que nosotros tenemos que aprender del pasado. Y en cierta forma también es muy, muy hermoso eso. O sea, que tenemos un rango más grande de pasado. Sí, pero no sé qué quieres decir. Para estudiar. Nada, no es una excusa. O sea, porque, pero ¿estás de acuerdo que Erasmo sabe más que nosotros 4 juntos? Pues sí. Sí, también. O sea, entiendo tu punto y dices, no, pues la tenía más fácil porque no quería decir eso. Eran 500 años menos. Claro que no quería decir eso. Solo digo que es bonito y no, en cierta forma, porque hay mucho que saber. Tú tienes más posibilidad de saber. ¿Cómo decirlo? A ver, tú puedes saber más que Erasmo si pensamos que hay más pasado que del cual escarbar. Ya. Ya. Pero y luego frase no sé, pero sigue, porque... Y luego otra cosa que también me ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que tuvimos nuestro episodio con Mercy, que sí me puso a pensar mucho qué tan útil podía ser nuestra disciplina. Porque hasta esa conversación para mí era muy individual totalmente, y creo que sí lo dije, para mí era saber yo, y luego pues ya dependía de cada quien qué tanto ibas a utilizar eso para el mundo, ¿no? Y ahora que también quiero ser no tan inútil para el mundo, pienso que mi aportación, y está ligado a lo que no viene de la nada este comentario, ¿okay? Está ligado a lo que estoy diciendo de la superespecialización. Pienso que alguien como nosotros o como yo que estudió letras clásicas, que estudió los autores clásicos griegos y romanos, si los estudias muy bien, si los estudias muy bien, por ejemplo, si yo me estoy especializando en estoicismo, eso hace que te puedas mover a otros periodos o a otras etapas, a otros momentos históricos. Y sí voy a decir recepción. Te va a ayudar a analizar ese momento histórico a partir de cómo absorbieron el conocimiento de los clásicos. Entonces, para mí eso sería una forma de hiperespecializarte. O sea, yo me especializo en estoicismo, pero me puedo mover a otros periodos históricos para entender ese momento en el que se está leyendo a los estoicos. Y me va a ayudar a ver más allá del estoicismo como tal. Sí, pero se entiende que va a ser estoicismo en Grecia, estoicismo en Roma, estoicismo en el Renacimiento, estoicismo en Estados Unidos en el 2023 y por qué pega en este momento con todo lo positivo. Sí, exacto. Eso sería. Ya, Esa sería como mi herramienta de moverme por... Especializarte, pero moverte en lo mismo durante 2000 años. Eso está bien. Sí, esa sería mi forma como de no ser no estoy solo diciendo que esté específico. mal. No estoy diciendo que estoy tratando de entenderlo. Sí, no. No, pues no. No puedes calificarlo de bueno o malo.
Es solo No, pero sí de útil o inútil. Ah, claro, y sí, eso para sí. mí sigue siendo inútil. ¿Sí? Hombre. No. O sea, es útil para ti. Está bonito, lo entiendes y ya sabes cómo leyeron ya sabes cómo están leyendo los gringos ahorita para vender más a los Ajá, por estoicos. ejemplo, ahorita porque está Ujú. pegando tanto estoicismo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que el estoicismo esté en auge? Ujú. Y además, ¿qué herramientas del estoicismo se están tomando? Porque no solo estoicismo griego realmente, sino qué les Ajá, conviene tomar y ajá. cómo lo están interpretando. ¿Y qué tantas frases están sacando de contexto, no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, yo creo que estudiar estoicismo ahorita es útil para entender el libre mercado. Irónicamente, ¿no? Sí. También Aristóteles para entender economía. Yo creo Por que alguna no hay extraña que leer razón. a Aristóteles nunca, pero... No, sí, En yo te fin. entiendo y entiendo lo que dices. Yo creo que estamos en un mundo en el que apenas, no sé ustedes qué piensan, pero siento que apenas van a empezar a utilizar de nuevo las humanidades. Siento que ya viene, ¿no? Sí. Nuestro Siento que ya momento. viene. Siento que, digamos, después de la revolución industrial y hasta ahorita, como el hecho de las humanidades se volvió algo inútil en tanto que el progreso no se estaba dando tan rápido en ese campo, ¿no? Ujú. Sino que necesitaban materiales más fuertes, necesitaban máquinas más rápidas, cosas como muy prácticas, ¿no? Digamos, Ujú. ingeniería o física o química. Ujú. Y también, por ejemplo, yo estudié en la preparatoria cosas muy científicas y entonces siento que es muy distinta la investigación en cuanto a ciencias, digamos, duras, a temas de ciencias sociales o de humanidades, porque siento que, como dijiste al principio, como que siento que en humanidades tú creas el problema, ¿no? Tú creas la pregunta. Ujú. O sea, tú lees muchas cosas y dices, oye, ¿por qué está pasando esto? Ujú. Y en cambio en ciencias creo que es algo muy puntual. Sí. O sea, digamos, hay un problema que no sabemos de dónde viene y eso es lo que se investiga. Ujú. Y claro, hay cosas más abstractas, ¿no? De matemáticas y de física y problemas que la gente se está inventando también ellos. Pero creo que ellos son como más, no sé si funcionales. Pues es que es parte de un fenómeno. Sí, sí, sí. Pero que ¿No? no, que se puede, o sea, tu respuesta, tu conclusión, lo que sea que saques con tu investigación que hiciste, va a aplicarse a algo inmediatamente. Ujú. Sí, Sí. sí. Y por eso siento que, o sea, ahorita lo que dices de que apenas se va a empezar a utilizar de nuevo las humanidades, Ujú. siento que es como la respuesta de haber utilizado solo de centrarse en utilizar las ciencias, las investigaciones en ciencias antes, ¿no? Ujú, Durante tanto sí. tiempo. Yo siento que, o sea, bueno, no sé si sea como mi perspectiva muy personal o como experiencia, pero sí siento que últimamente hemos visto como muchas crisis humanitarias y sociales Sí, no, sí. en muchos sentidos. O sea, sí, creo que la última y la más reciente, la que pues sí es muy notable, digamos, es la pandemia, ¿no? Y el COVID y toda la muerte que hubo al respecto y que lo que hemos hablado, ¿no? Que llegó y que nos cambió todo, pues todo, ¿no? O sea, desde nuestra vida diaria hasta, pues, cómo es que comprendíamos la vida, ¿no? Y la muerte. Entonces, sí, siento que, o sea, eso es un ejemplo, pero pues también la guerra, que pensábamos que quizá, o más bien que ya no pensábamos, ¿no? Como que ya, sí, aunque como Bonada dice, seguimos en guerra, ¿no? Aquí en hay México. mucho- Ajá, ajá, ni siquiera en en otro México. país, ¿no? Ujú. Y sí hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Y creo que muchas de ellas, pues nos rebasan en mucho sentido, ¿no? En el entendimiento de estas cosas. Y creo que al menos, iba a decir al menos la sociología, pero no. Creo que en general. Creo Atrévete. Te salte. No, sí, las humanidades en general creo que nos están ayudando a un poco detenernos y reflexionar al respecto. O sea, como que tratar de analizarlo, entenderlo, incluso la literatura. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo mucho acerca de el testimonio en sucesos de violencia. Y leí acerca de la bomba atómica
y bueno, es algo que ya tiene tiempo. Sin embargo, se siguen haciendo cosas al respecto, ¿no? O sea, desde, sí, poemas, canciones, en fin, creo que toda la cultura al final se impregnó de ese suceso, que puede que quizá no estemos como tan directamente cercanos a ellos, pero pues al final es como la condición humana, ¿no? Que nos vincula a ello y que nos conecta. Estaba leyendo como una narración de ese día, ¿no? De testimonios que estaban ahí y lo que hicieron, lo que pasó, ¿no? Lo que estaban haciendo. Y sí me marcó mucho porque, o sea, yo sé que no son hechos similares, que no se pueden como comparar, pero pensé mucho en el sismo. Porque muchos decían que, pues sí, que quedaron bajo los escombros, por ejemplo. Y recuerdo mucho el testimonio de una señora que ni siquiera se preguntó cómo estaba ella, o sea, no se dio el tiempo de pensarlo, solamente se levantó y se puso a buscar a sus hijos. Y sí, o sea, como que me dio mucho eco en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, pienso que al final, como les digo, somos humanos y hay muchas cosas que tenemos, sí, diferentes, pero que al final nos conectan y que siento que las ciencias sociales, las humanidades, son herramientas importantes que nos ayudan a procesar todo eso. Procesar cosas que las ciencias duras, o sea, seguramente... Ajá. A mí me causa mucho problema en el sentido de cómo entendemos que algo nos sirve, ¿no? Sí. Es que eso es muy... Cuando yo digo, por ejemplo, que lo que hacemos nosotros no es útil, naturalmente que es útil para algo, güey. O sea, no se pagaría por estas cosas, ¿no? Sino que no... Fíjate bien, es que es esta parte y es muy interesante por lo que acabas de decir. No somos útiles para cuando estamos bien. No somos útiles para generar algo que mantenga el estilo de vida que la gente quiera, ¿no? Y cuando digo nosotros me refiero a nuestras disciplinas, ¿no? Porque yo igual no tengo ninguna intención de ser útil, ¿no? Pero lo que sí es que esa que dice la Pau debería ser. Ahí es cuando tendríamos que surgir nosotros, ¿no? Estamos en una crisis humanitaria que faltan pues las humanidades, dude, ¿no? Pues sí. Lo que sí es que en ese sentido, aunque ese es como ahí es donde deberíamos despertar, creo que seguimos intentando trabajar para producir. Sí. Como hacen el resto de las cosas. Ahí es donde yo pienso que en realidad no somos útiles. No somos útiles no porque nuestras disciplinas no lo sean, sino porque no hacemos lo suficiente para ser útiles. Yeah. ¿Saben? No estamos generando algo que resuelva lo traumático, güey. No estamos haciendo nada para entender por qué estamos mal ahora y en cambio decidimos analizar un problema que está muy lejano y que probablemente ya esté resuelto, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estudiamos a los clásicos. ¿No? O sea, no todos tenemos la suerte de que nuestro tema vuelva en el 2023, güey, como el estoicismo, güey. O sea, ¿no? Yo creo que se puede aplicar mucho de la que... O sea... o sea, sí, pero no palpablemente, güey. O sea, yo puedo meter a Heráclito en todos lados, güey, si me diera la gana, pero eso no significa que lo va a volver útil. ¿Sabes? No, porque necesitamos de un momento, necesitamos que pase algo. Yo puedo decir, esto se parece a la fábula de Esopo. No. Sí, muchas películas. Todas las películas, Holmes. Yo siento que ya no nos interesa aliviar al humano. Eso es lo que pienso. En ninguna ciencia social ni nada. Tenemos la intención de que lo que hacemos nosotros valga y la chingada. Pero en realidad... cuando mostramos lo que hacemos decimos esta mamada, güey. Esta mamada, güey. No vale, ¿Qué no importa vale. qué pinche concepto utilizó tal filósofo para decir no sé qué, güey? En realidad esto vale verga, güey. O sea, esto no le va a quitar el hambre a nadie, güey. Sí. ¿Sabes? Eso es la parte que no entendemos, porque eso se aúna al problema que yo pienso que tenemos. Sí, todos queremos ser humanistas, güey, todos estudiamos filosofía, todos estudiamos sociología o letras o lo que sea, güey. Pero ¿qué estamos produciendo, güey? ¿Qué estamos creando, güey?
En realidad estamos creando un texto que vaya a ser el nuevo texto que vaya a enseñar a la gente a decirle cómo vivimos en este pinche momento. No, güey, estamos haciendo esto mismo. Investigaciones. Plagio. Exacto, eso voy. Terminamos haciendo investigaciones sobre un tema en específico que no le sirve a nadie. Y además se ven las que aunque sean inútiles, las hacemos bien, se ven manchadas porque una magistrada decidió copiar toda su puta tesis, entonces ya nadie cree en las tesis porque además, güey. Ya nadie cree en las tesis. Si una magistrada lo hizo mal, imagínate al pendejo que habló de homobula, güey. Entonces eso es lo que pienso, güey. Pienso que es mucho más fácil hacer trampa, güey. Decir que somos útiles, güey. Sí. Yo me acuerdo mucho de ese episodio. Y me acuerdo, yo no estuve aquí, lo siento. Me hubiera gustado mucho, pero de verdad estaba muriéndome. Y me acuerdo mucho en esa pregunta que... Y Mercy decía, quizá con justa razón, es que como que el sociólogo quiere salvar al mundo. Y yo dije, sí, quiere salvar al mundo y eso es ridículo, güey, ¿sabes? Porque lo estamos haciendo todo mal, güey, ¿sabes? Porque no se salva al mundo con la intención, güey, se salva al mundo con el trabajo que hacemos para cambiarlo, güey. ¿Sabes? Y es como... No, yo no veo ninguna diferencia entre el clasicista, el sociólogo, el filósofo y el físico, güey, ¿sabes? ¿No? No, güey. Siento que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, güey. Yeah. Y tener la intención de salvar el mundo es mucho más que solo creer que por estudiar algo, por hacer algo, porque lo que pienso podría ayudar a alguien, puede hacer algo. Yo no tengo tanta fe, güey, ¿sabes? Pero creo que es por eso que dice la Pau. Estamos muy mal, güey. Y en lugar de estar creando, estamos estudiando lo que ya todo el mundo sabe, güey. Eso. Pero yo estoy de acuerdo con la Pau. Es decir... sí, es eso. La Pau no está de acuerdo contigo. No, o sea, sí, bueno, es que, o sea, aquí voy a sacar algo muy personal. La terapia. Pero... Necesitas terapia, babe. Te paso el numerito. Voy a sacar el número de mi terapeuta. Sí, creo que, bueno, ustedes supieron porque creo que fueron parte de eso, pero... O sea, bueno, no que fueran el problema, pero... Ok. No, sí, esto va muy personal. Pero fueron una parte importante del problema. No, o sea, fueron testigos. En la maestría la pasé muy mal, porque... Sí. Sí, creo que me dio como una crisis personal, porque sentía que, por ejemplo, mi tema de investigación no era importante, que no estaba ayudando nada, que no estaba brindando nada, que no estaba aportando nada, que quizás solamente me iban a leer como pues mis lectores y eso porque tenían la obligación de leerme y quizá uno que otro especialista en el tema. Ajá. Y ya. y pues sí fue un shock porque aparte sí me sentía mal porque me estaban pagando para hacer eso que no importaba. Estaba recibiendo parte del erario público para que... Bueno, en fin, me sentía muy mal. La tesis de Paula, eso es lo que está diciendo. Gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Bueno, yo no. Yo pago el puesto. Yo Bueno. estoy de alta ahí. Pero... En fin, me sentía muy mal. Sí creo que me dio como un... o sea, me afectó tanto que sí dejé la tesis un buen rato, creo. Y sí, fue algo que me marcó mucho. Uh-huh. Y creo que ya en el doctorado quise, pues sí, alejarme de ese tema. Que, o sea, no lo desprecio, no es como que, pinche tema culero. No. O sea, al final sí creo que aprendí mucho y o sea, sí, a mí, no sé, sí lo valoro, pues. Uh-huh, uh-huh. Pero esta vez quise justamente como que ir hacia temas que para mí son muy retadores y que creo yo que son un tema pendiente para la humanidad. Ya. Uh-huh. Y bueno, quizá esto sea como muy narcisista, o no sé, pero sí sentía como esta necesidad de
pues sí, de acercarme a estos temas, justo por eso. Sí, no creo que vaya a salvar al mundo, no creo que sea como algo muy revelador, ¿no? Pero sí siento que al menos va, o bueno, ese es mi objetivo, ¿no? Si todo sale bien, como poner el dedo en este asunto que nada más no se soluciona y es como esta desigualdad en cuanto al acceso de justicia. Ya. Entonces, pues sí, creo que al final, como dices, es algo que se sabe, ¿no? O sea, sí sabemos que hay personas que no tienen este acceso a la justicia y más cuando se trata de desaparición forzada, en fin. Pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ajá, o sea, justo es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, comprender más allá de sí, ya se sabe, sino como que desmenuzar ese sí, ya sé, y no funciona porque no funciona, y ya, ¿no? Entonces, sí, comprender el fenómeno. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante, a eso me refería. Hay temas del pasado inconclusos que también vale la pena estudiar. Pero si además encuentras un tema presente e inconcluso, pues mejor, ¿no, güey? A eso me refiero, güey. A eso me refiero, que alguien voltee a verlo. Que alguien voltee a ver una cosa que es lo que más pasa en México. Ah, pero es así en todos lados, ¿eh? Es nuestra frase favorita aquí. Ajá. Pero así siempre ha sido. Ah, siempre ha sido así. Así siempre ha sido. Sí, es una frase que a mí me asustó mucho cuando llegué y todo el mundo me decía, no, pero así es en todos lados. Y yo, ¿dónde vengo? No. En mi casa no era así, ¿no? Pero sí es eso, güey. O sea, está bien tener la intención de salvar al mundo, pero también hay que hacer algo al respecto, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho una frase de Triple X. ¿Cuál? Que si quieres que alguien salve el mundo, pregúntale primero si le gusta cómo está. Y lo dijo Vin Diesel, dude. ¿No? Yo, por ejemplo, no tengo ninguna intención en cambiar el mundo. Mi intención es saber más para entenderlo, porque yo no tengo tanta fe. No, pues es que hay que entenderlo, hay que tratar de entender. Y para eso sirve investigar, dude. Sí, vas a saber cómo funciona la computadora si investigas sobre computadoras, pero eso te va a ayudar a otra cosa y eso te va a llevar a otra cosa y... ¿Sí ves? Sí. O sea, cambiar al mundo no solo es hacer que todo funcione. Eso es importante, ¿no? Eso sí sería narcisismo, güey, pensar, voy a hacer que todo funcione, güey. ¿Quién eres, güey? Superman. ¿Quién eres, güey? No, ningún personaje de fantasía ha logrado eso, güey. Además, ¿cómo no? O sea, incluso la pregunta es bien rara. En fin. No. Me estoy yendo. ¿Qué es que funciona? ¿Cómo qué? Pues sí, es raro. ¿Qué es todo lo que tiene que funcionar? Es raro, pero yo sí tengo... ¿Sabes que hace como unos 10 años, yo creo que un poco más, cuando nacieron los hipsters? Siempre lo hago con un amigo. Cuando empezaron a aparecer los hipsters por ahí, parecía todo que por cierto, me caen gordos, la verdad. Pero parecía que todo iba a renacer en el sentido cultural y tal, ¿no? Parecía que iban a empujar, pero ¿sabes qué pasó, güey? Que junto con los hipsters se puso de moda la marihuana, güey. Sí, ¿y luego? Y valió. ¿Y qué haces cuando fumas mota? Ya no creas, güey. Consumes, ¿no? Parte del sistema. No, entonces es un poco... Es un poco eso, parecía que iba a volver esto de lo que estamos hablando. Yo espero que sea en algún tiempo. Para mí la filosofía se murió el siglo pasado y ya no hay nada que hacer al respecto. Pero creo que la sociología puede tomar ese lugar que alguna vez tuvo la filosofía, ¿no? Sí, güey. No creo que la filosofía renazca, sobre todo cuando ves a la gente que estudia filosofía y se vuelve fan de Plotino. Pero en general, las letras no vamos a hacer nada. Las letras la aplicamos al arte. No, lo hablábamos ayer con un amigo y él decía, es que mientras sigan creándose letras y mientras podamos como definir un discurso y tal, nosotros somos útiles y eso es cierto. No, ahí está la utilidad más práctica. Pero pues no vamos a salvar el mundo y creo que las ciencias deben ocuparse de eso. Suena así súper
científicos, pero... Me deslindo de toda responsabilidad. Yo quiero que ustedes sepan más y se entretengan más y eso es lo que me interesa. Pues sí, es que también esa es otra cuestión. O sea, está salvar al mundo, así como hablas bien heroicamente, de hacer que funcione. Y está la otra parte, que es muy cursi, decir que pues con que los que te rodean estén bien y ayudes a... Ese sería como tu granito de arena nada más, ¿no? Como, ok, hasta donde llega mi palabra, hasta ahí voy a intentar hacerlo todo bien. Claro. No plagies. Empezando por ahí. ¡Oh, plagies! Sí, sé ético. Y... No, pero sí tiene sentido como saber qué alcance tienes en cuanto a cambio y pues asegurarte de que ese cambio esté bien hecho, ¿no? Sí, claro. Sí. Igual hablábamos, creo que en el primer episodio, el segundo, cuando tocamos el tema de la lengua, el cambio lingüístico y todo eso. Yo en ese momento, por ejemplo, estaba muy emocionada porque yo sentía que era nuestro momento, así, filología con todo, güey. Porque empezaron a voltear mucho a ver el lenguaje y a preocuparse por los fenómenos y cómo el lenguaje intervenía en el pensamiento o que era primero, que también eso es un problema filosófico, ¿no? Que es pensamiento, lengua, la idea y todo eso. Y yo dije, bueno, pues entonces van a empezar a investigar, va a ver, aquí vamos a poder hacer nuestro jale. Y la verdad creo que sí, en cierto sentido. Nada más que siento que como lo temíamos, no llevó muy, muy lejos, más que en la superficie de utilizar ciertas formas. Pero pues creo que ahí está, igual ahí está la puerta. O sea, si se quieren, y sí se hicieron una investigación al respecto, pero pues se pueden hacer más siempre. Si quisiéramos, podríamos nosotros también. Sí, necesitamos dinero. ¿Ya vieron que hay estrellitas en...? Yo sí creo que tenemos que poner un montón de énfasis en aprender, ¿sabes? En aprender. Siento de verdad que no nos interesa aprender porque, como ya hemos dicho varias veces hoy, tenemos un montón de información. Sí. Y al tener un montón de información, yo puedo sacar esa información de mi teléfono cuando se me dé la gana. Y al tener esa facilidad de nuestra mente, decimos, no tengo que investigarlo ahorita. ¿Sí ves? Entonces, el teléfono está también matando nuestra curiosidad, nuestro fueguito por aprender. ¿No? Siempre que tenemos ganas de aprender algo, gente, en general una lengua, sobre algún tema o estudiar algo, siempre queremos investigar, güey. Esa es la parte que como que no estamos entendiendo, güey. No podemos aprender sin investigar. Y creo que es la parte como que no terminamos como de juntar. Entonces dicen, ¿por qué hacen tanto pedo? Porque Peña Nieto plagió, porque la magistrada plagió, porque de pronto ya no encontramos la tesis de AMLO. ¿No? ¿Por qué hacen tanto pedo? Bueno, güey. Porque esa es la forma en que implicas, como dije hace rato, no solo lo que sabes hacer, sino tu capacidad para aprender. Para aprender tú solo, güey. ¿Sabes? Y creo que eso es algo que tenemos que ver. Y la otra cosa que quería decir, que ya me acordé que era... perder el miedo, lo que sí es miedo, la vergüenza, si es que es vergüenza, el orgullo, si es que es orgullo, de perder todas esas cosas respecto a aprender de alguien más. Ah, claro, sí. No me jodas, güey. No me jodas. Y es algo, por ejemplo, que a mucha gente, y ahora que la adolescencia dura muchos años, tarda muchísimo en quitársele a la raza, güey. Como que ven a un vato y dicen, no quiero aprender de esa persona, güey. ¿No? Yeah. Por cuestiones así, no quiero sentirme menos, no quiero... Un montón de cosas personales estúpidas que nublan tu capacidad de aprender. ¿No? Estar atento siempre, güey. Estar atento. Lo pensé hace rato porque la Pau estaba escribiendo algo aquí, ¿no? Y yo entonces soy bien metiche, güey. Yo veo un texto y me asomo, dude. ¿Ok? Por metiche. Chismoso. Yo digo curiosidad, curiosidad investigativa. Y acá dicen que es chisme, ¿no? Entonces vi que había un término ahí que yo no sabía que existía. Entonces vi que estaba el término y la definición, por ejemplo.
Y entonces dudé de la definición, ¿no? Entonces pregunto a la Pau me explica, ya, ¿no? Y digo, cabrón, creo que puedo utilizarlo para mi investigación, ¿sí ves? O sea, ese tipo de cosas como ser capaz de encontrar, por ejemplo, David, tú siempre estás estudiando sociología. Pues sí, güey, pero ellos saben unas cosas que yo no, güey. Y por más que, pues, me haga chistes y lo que sea, güey, si les puedo robar información, se las voy a robar. ¿Sabes cómo? O sea, como tú puedes tener como un pleito con alguien, güey. Pero si es con una disciplina, con un libro, con un autor, pero si en un punto está diciendo algo que va a enriquecer tu bagaje, güey, agárralo, güey. Ser activista. ¿No? Sí lo entiendo. Sí, porque sí, siento que muchas veces hay como una barrera que te impones por algún prejuicio o cosas así que... O incluso por el hecho de no saber que de ahí puedes sacar información, ¿no? Exacto, güey. Y sí, yo de verdad siento que, o sea, como el hecho de la curiosidad y la investigación responde como a la manera en la que todos los humanos siempre se han llevado por el mundo. O sea, porque así es como logras sobrevivir, ¿no? Aprendiendo cosas. Y, o sea, desde que el primer pinche chango agarró y empezó a ver que si pegaba tal cosa con tal cosa no se rompía, pues eso ya es como absorber un conocimiento, ¿no? Tener un conocimiento. Y a veces, lo que yo sí siento es que a veces también es como la maldición de tener el teléfono. Siento que hay mucha información. Y como empiezas a investigar algo, cualquier cosa, ¿no? Quieres aprender inglés, francés, ¿no? Y de repente empiezas a ver como... Empiezas a checar en Google y cosas así. Y te das cuenta que hay tanto que aprender que siento que a veces no hay... Te abruma, ¿no? Te abruma y tienes como esta sensación fatídica de nunca voy a poder lograr entenderlo o no sé por dónde empezar y a veces eso es horrible, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que quiero como intentar comprender algo y de repente me doy cuenta que hay como 40 conceptos más que tendría que buscar y yo... Y si mejor ya nada más no aprendo esta cosa. Si me voy directo a cómo se cura. ¿No? Sí, creo que también hay que tomar en cuenta que yo siento que no hay una necesidad de comprender todo o de aprender todo lo que hay que aprender, sino como lo que tú quieres aprender o lo que necesitas aprender en ese momento. Y sí, como tomárselo como... Digamos, la investigación va de poco en poco, ¿no? O sea, no empezar como desde la bibliografía que te están poniendo. Porque si no, pues solo te vas a abrumar y tu investigación no va a servir porque ese conocimiento... Nine. Sí. Creo que tendría que ponerlo como en términos sociológicos, teóricos. Yo diría que todo esto se entiende a partir de estas nuevas dinámicas, bueno, ya no son nuevas, por supuesto, pero, o sea, más bien estas dinámicas en las cuales, pues, ya todo se centra en la creatividad intelectual humana, ¿no? En la cual, pues, tenemos que estar produciendo este tipo de obras, ¿no? O sea, este tipo de producción que ya no es como tanto material, sino ya es algo inteligible, que es trabajo al final, pero... Sí, es un texto, es algo creativo, ¿no? Al final. Y que también se centra mucho en la información. Creo que estas nuevas dinámicas también se centran mucho en cómo crear información y cómo difundir información. Entonces, también creo que ya llegamos a este punto, como dices, que ya es como mucho, tanto que nos supera. Y creo que ya ahí caemos como en un término que desarrolló Simmel, que es, bueno, él lo pone como estímulos, ¿no? O sea, como un exceso de estímulos en los cuales pues ya es tanto que nosotros mismos como que ponemos este mecanismo de protección y entonces nos aislamos y como que nos ponemos como que no queremos ver y no me importa lo que le pase al otro, solo estoy como conmigo mismo. Y entonces creo que es fetichismo, algo así le llama. Y creo que eso se aplica... No, el que ustedes creen. No, ese no. Y entonces creo que eso aplica también en este sentido, o sea, como que
llega un punto en el que sentimos que nos supera, que ya es como que mejor no aprendo nada y me hago bolita. Pero... Mira TikTok. Mejor veo TikToks. Pero sí siento que al final quedarnos como en ese estado pues no nos va a llevar como a algo, ¿no? O sea, algo en general. Y creo que eso también puede ser dañino para ti y para todos. Sí, es extraño. Yo he tenido momentos un poco, bueno, no por esa misma razón, pero momentos de aislamiento intelectual, digamos. Y a veces ya no me doy cuenta que estoy en ese estado. Y me empiezo a sentir mal y no sé por qué. Me siento como triste, como que no tengo ganas de hacer nada. Y de pronto hay algo que hace que retome este trabajo intelectual y como que otra vez me llega la curiosidad o quiero leer más cosas o incluso disfruto más la música o las películas. Entonces sí creo que primero que es un poco difícil identificarlo. O sea, saber si sí lo estamos haciendo o no. Y luego mantenerlo. Pero pues sí, yo estoy de acuerdo en eso, en que es mejor no evadirlo y ver y como buscarlo y ver qué puedes hacer al respecto. Porque sí, al final creo que es un proceso creativo lo de investigar. Porque no es solo que leas mucho, sino que qué vas a sacar de eso y qué cosa nueva vas a hacer para ti mismo. Sí. Aunque también creo que se vale como un descansito, ¿no? O sea, bueno, sí. O sea, como que viéndolo así con pequeña escala. O sea, sí llega un punto en el cual pues estás en este proceso que ya incluso estás como tan desbordada que ya no ves como el objetivo. Llega a pasar, entonces también se vale como un descansito, pero sí no quedarse ahí porque si no pues te atoras, ¿no? Sí, te pierdes. Te pierdes. Pues es que tienes que tomar el descansito antes de bloquearte, ¿no? Ándale, y luego sí. porque estás en lo tuyo, en tu trabajo, tu investigación, lo que sea. Y no estás descansando. Va a llegar un punto en el que te vas a bloquear, en el que el cerebro va a decir. Y entonces tu error va a ser, ok, estoy bloqueado, voy a descansar. Pero el bloqueo ya está. Porque puede ser un año, sí, pero sobre todo porque descansar bloqueado no es descanso, güey. Sí. O sea, ya Sí, ahí estás, es donde yo, ¿cómo es quién sabe, esa, no cómo es esa identifico. palabra? Como cuando ya estás quemado. Burnout. Eso, que les gusta a la gente hoy en día. Es eso, güey, o sea, te cansas tanto que te bloqueas. Y cuando quieres descansar porque estás bloqueado, no estás descansando porque estás bloqueado, Ya güey. estás todo Estoy Entonces, descansando. antes de estoy bloquearte, descansando. y ahora que estamos en la sección de recomendación para la investigación, antes de cansarte, güey, descansa, güey. Sí, Es la bien, verdad yo es sé que es sí. bien raro porque conozco a estas dos personas. Hombre, yo somos un poco más de a la verga, pero estas dos personas no descansan hasta que están cansadas, Stay güey. crazy, bro. Y eso está mal, güey, porque llegas a un punto del bloqueo y dices, no puedo hacer nada, o ya descansé. ¿Cuánto descansaste? No, 2 días, güey. Pero no has descansado porque estás bloqueado, entonces apenas estás recuperándote, entonces no puedes volver a trabajar. Entonces es eso, güey, o sea, sí, darte el descansito, pero antes de llegar al punto donde te aíslas, donde te bloqueas, donde igual te pasa. Yo sé que también hay mucha gente que quiere escribir, que nos ve. O sea, que quiere hacer como ser escritor o que quiere producir algo en papel. Se necesita investigación para eso, gente. Sí. O sea, se necesita investigación y la investigación cansa. Y para cuando llegas al proceso creativo donde las musas van a bajar y tú, esa es la parte que esperas, vas a estar cansado. Entonces lo ideal es descansar. Sí. Y no nada más se descansa como, a ver, no voy a hacer nada. Estás leyendo sobre tu tema. Descansar también puede ser ver un video sobre tu tema. O sea, por lo menos relajar. Ver una película que hable del... No la vas a usar para tu investigación, pero ver una película... Estás viendo sobre la guerra civil en pinche... Serbia o donde haga falta. Y hay una película, vela, güey, relájate. Sigue, tu cabeza va a seguir ahí, pero vas a estar relajado, güey. ¿Sí como ese tipo de cosas? Si estás escribiendo algo que sea literario... Tienes que investigar, también descansa tanto de la investigación como de la escritura, pero nunca dejes de escribir. O sea, son cosas que
que no nos dicen. Tenemos en la escuela la metodología de la investigación, pero ¿en qué momento, en qué parte del curso, Pau, dices hay que descansar? ¿Verdad? Híjole. Es lo que te digo, si nuestro profesor de pinche investigación nos dijera, pero descansen. Todos van a decir, ok, es parte del proceso, ¿no? Pero no, güey, queremos producir, culpa, ¿no? queremos producir. La gente siente culpa por descansar, güey, hazme el puto favor. Bienvenido al capitalismo. Capitalismo tardío, además. Entonces, sí, esas son mis recomendaciones ahora que mencionan eso. Hay formas de descansar mientras sigues trabajando, ¿no? No, o sea, hay gente que tiene suerte de que sus temas salen en muchas películas o tal, pues qué buena suerte, güey. Otros, siempre puedes ver un video en YouTube donde explican lo que ya sabes, güey. Y eso te va a relajar. Pasavante. Siempre puedes ver los programas de pasavante de muchos temas, ¿no? Vengo muy comercializadora. Andas. Mente de tiburón. Uh-huh. Entonces es eso, güey. O sea, saber que todo lo que vas a hacer requiere de una investigación de cierto tipo y toda investigación te va a hacer mejor. ¡Tararán! Siempre se lo digo a mis alumnos porque ya muchos no quieren hacer tesis, solamente quieren hacer como un reporte o algo así rápido y ya vámonos a trabajar. Entonces, pues sí, yo siempre les digo, ok, no van a hacer tesis, pero sí es importante que sepan investigar, que sepan plantearse un problema, que sepan plantearse una pregunta, que tengan como las bases justo para hacer una investigación, porque incluso o sea, no sé, pienso en una consultoría o algo así, tienen que investigar, ¿no? Sí. Y es algo que como que no les cae en el 20, es como, no le creo. Sí, no relacionan que es algo cotidiano. Ajá. ¿No? Uh-huh. Y sí, de hecho, se acercó una alumna y sí me dijo, no, es que la verdad, por lo que me dice, yo quisiera como salir corriendo de su clase. Pero me va a quedar solamente porque, pues sí, creo que es importante saber investigar. Yeah. Uh-huh. Yo entiendo que quieran salir corriendo. Eso seguro. Pero también entiendo cuando las instituciones buscan que sepas eso, ¿no? Por eso que decíamos, habíamos dicho, porque tiene que ver con el conocimiento y porque busca la verdad y porque representa que sabes aprender y porque representa que sabes hacer lo que se supone que tienes que hacer. Ahí están todas las razones que hemos dicho hoy para lo de la tesis, o para la investigación, y la tesis como la expresión de la investigación. Y lo otro, pues porque es como el cierre verdaderamente, voy a usar una palabra que en el modo coloquial, es lo verdaderamente legal, ¿no? Legal. Es lo legal, sí. ¿no? Es lo legal, güey. Ajá. Es lo que vale, güey, ¿sabes? O sea, está bien que hagas tesina, pero pues sabe que no es tan legal, ¿no? ¿Qué vas a decir? No tienes mi respeto. No lo tienes. Pero está bien que hagas un diplomado, la verdad. La verdad, hay muchos en los que conviene más un diplomado, güey. Sí, psicología, por ejemplo, conviene como bañarte de un tema más específico. No creo que psicología sea donde aplique, quizá ingeniería. También ingeniería. Quizá en ingenierías. También. No necesitas una tesis, güey. Deja que la tesis la hagan los que saben, no los que... Pero en fin. O sea, los otros ingenieros que saben, güey. Pero si tú lo que quieres ir es ir a hacer hacer un sistema de poleas para pasar un material de un lado a otro, pues no necesitas hacer una tesis, güey. Haz un diplomado, eso me refiero. Estoy diciendo que los ingenieros no sepan nada. Estoy diciendo que hay unos ingenieros que se van a dedicar a la parte creadora de la ingeniería y otros a la parte práctica y que es trabajar en una fábrica en Tijuana y así. ¿Ok? Es lo que estoy diciendo, güey. Y ustedes esperan lo peor de mí y eso me lastima, güey. Pobrecito. Ustedes saben que yo tengo admiración por los ingenieros. Sobre todo por los que hacen tesis. Pues bueno, creo que podríamos seguir hablando de este tema. Porque, como he dicho, pues al final es algo que nos importa mucho, ¿no? Y que queremos como que al final se vea impregnado en el podcast. O sea, como esta parte de querer
entender más el mundo, ¿no? Y al final el conocimiento pues es eso, ¿no? Tratar de tener las herramientas para comprender un poquito más lo que pasa a nuestro alrededor, y eso lo queremos pues sí, plasmar un poquito aquí, y creo que en todos los episodios se ve un poquito eso, entonces, pero bueno, un poquito de todo esto. Bueno, un mucho. Bueno, todo. ¿Ya qué le hago? Siempre hablamos de esto, güey. Eso ya no se va a llamar Pasavante a la Queronte, sino Investigaciones Pasavante. Uno. Entonces sí, creo que podemos seguir hablando de esto, pero ya habrá más oportunidades. Seguro en el próximo episodio hablaremos de otra forma. Oye. No es cierto. No es cierto. Ahorita ya de enfrente. Ya los caché, siempre hablan de lo mismo. No, pero bueno, siempre queremos cuestionarnos, ¿no? Sí. Bien y dicho. sea de cualquier tema que sea algo que conozcamos, sea algo que no conozcamos, creo que siempre es lo que queremos, ¿no? Entonces, pues bueno, últimas palabras de este episodio, Amor. Pues la verdad solo quisiera decir que yo creo fervientemente en que como el hecho de adquirir conocimiento no solo te sirve para tener ese conocimiento, sino que modifica de cierta manera cómo resuelves otros problemas o cómo piensas las cosas. Y créanme que yo he pasado por muchos momentos de mi vida en los que no quiero aprender nada, ¿ok? Así, no quiero aprender nada, no quiero saber nada más, solamente quiero ver la misma película o la misma serie que ya me sé todos los diálogos, güey, y ya. Entonces, si están pasando por un momento así, yo les digo que no se preocupen y que pues solamente empiecen con algo, o sea, volver a tener, bueno, impulsar la curiosidad con un tema chiquito, así, güey, ¿en qué año nació Elvis? Y ya de ahí te vas, güey. O sea, no es necesario volver con el tema más grande del mundo. O intentar aprender el tema más distante del todo lo que sabes. Y pues muchas gracias por escuchar y muchas gracias a ustedes. Eso es cierto. Lo de la distancia, eso está bien. Sí. Está bueno. Gas. Sí. Me gusta mucho lo que has dicho, sí. Creo que es muy probable que alguien esté pasando por un momento en que no quiere saber nada en la vida. Sí. Entonces creo que si hay una pregunta, agarrarse de ahí e ir viendo incluso conversaciones con la familia, así como, ¿y por qué se dice ahorita, no? Y meterte ahí y a ver qué sacas de eso, ¿no? Entonces sí, eso está bueno. Y personalmente la investigación para mí es algo que me fascina, me encanta, es hermoso. Creo que se piensa que no requiere creatividad o imaginación, pero para mí un trabajo de investigación requiere mucha creatividad y al final tener un producto tuyo, y me gusta mucho. O sea, yo no pinto, pero creo que hacer investigación, un trabajo de investigación es una pintura, es tu trabajo. Tú le vas ahí modificando cositas, le vas viendo, la vuelves a ver y le cambias, no sé, me gusta mucho. Es un trabajo que me encanta y pues no sé, ojalá les guste a ustedes también. Sería bueno si lo comentaran. Si no, si les aburre, también es totalmente válido que diga, ¿y eso para qué? ¿Para qué pierdes el tiempo leyendo tanta basura, no? Pues también, ¿no? ¿Para qué quieres saber eso, jejeje? Ajá, exacto, ¿no? ¿De qué sirve? Sí. Pero pues sí, muchas gracias a los nuevos suscriptores. Sí tenemos bastantitos, así que espero que sigan viéndonos y que les haya gustado este video. Síganos en nuestras redes. Sí. Gracias. David. Sí, eso. O sea, impulsar la idea de que conocer es importante para entender el mundo, para mí esa es como la razón, ¿no? Yo considerándome por mi disciplina y lo que hago un ser como inútil y de poca producción, intento que quien me conoce sepa un poquito más, no lo que yo le diga, sino lo que le inspire a investigar, ¿no? Eso es, creo que esa es la labor que nos toca. Eso, y quería también agradecerles de nuevo por los comentarios y todo eso y los mensajes que me han llegado. Quiero comentarles que sí, investigamos para los temas de pronto. Hay unos que ya nos los sabemos de memoria, entonces los hablamos muy a gusto. Pero seguimos leyendo para saber más. Y eso, sobre todo por un comentario que vi que
decía que le sorprendía mucho la preparación de las chicas. Más que la preparación de las chicas, lo que saben más allá de lo que digan sus títulos, ustedes se sorprenderían de lo mucho que aprendo yo estando aquí con ellas. Entonces, de pronto, ustedes no ven lo que pasa del resto del día, pero yo todo el día les estoy robando información para mis propias causas. Son 3 cerebros impresionantes y creo que es algo que también deben hacer. Rodearse de gente que sabe cosas diferentes a ustedes para que puedan aprender más. Y es lo que veo aquí yo con ellas, así que les agradezco mucho. Y les agradezco a ustedes por escuchar. Y les presento a Bruce. Stanley. Pues sí, muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por vernos, comentarios, ya saben. Gracias. Y también gracias a ustedes. Gracias. Sí. Siguiendo lo que dice David, yo también aprendo mucho de ustedes cada que hablo con ustedes, aunque sea de cualquier cosa, aunque sea de la vida cotidiana, siempre aprendo algo y siempre como que sacan esta otra perspectiva que yo no había como analizado ni pensado, es como interesante. Entonces, sí, creo que al final eso te amplía mucho el panorama y te amplía el mundo, o sea, bueno, suena un poco cheesy, pero, o sea, sí, te amplía la visión y el mundo, ¿no? Y sí, justo en ese sentido, creo que algo que queremos siempre recalcar es como esta curiosidad que debemos de tener siempre, ¿no? No solo en la parte académica, sino también en la vida. Creo que eso es como lo más importante y que nunca se debe de ir. Creo que eso es lo que te lleva a comprender muchas cosas y a saber cosas al final, ¿no? Y bueno, y algo que yo quería como meter respecto a mis clases de metodología, que sí es bien importante cuestionarse cómo es que alguien llega a esa conclusión, ¿no? Y bueno, y no solamente en metodología, ¿no? No solamente en investigación y en la parte académica, sino en la vida, ¿no? O sea, así como... es que David dijo que los ingenieros que hacen tesis son más respetables. Preguntarse por qué, ¿no? O sea, ¿por qué pensará eso? ¿Por qué no piensa diferente? ¿Por qué no piensa de esta otra forma? Es importante. Y sí, eso es importante, específicamente, bueno... Con David. ¡Cállate, lo dijo! Sí, con David. No, en todo sentido y en todo momento. Aquí te están ventaneando, güey. Sí, no, la verdad también hay que cuestionarse. Música de la verdad. No, pero por ejemplo también cuestionarse por qué el cielo es azul, ¿no? Ok, bueno, también muchas cosas. La verdad. La verdad. Te entiendo. Sí, la cosa es cuestionarse y también, por ejemplo, si vamos a usar una fuente de investigación, bueno, una fuente, ¿no? Sea cual sea, cuestionarse por qué esa y por qué no otra. Y eso va a implicar que vayamos a otras fuentes y ya podemos responder la pregunta con argumentos, ¿no? Entonces sí, todo es eso, ¿no? Como no dejar morir la curiosidad. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias de verdad por escucharnos, por su tiempo. Y nos vemos a la siguiente. Si tienen algún comentario, no duden en dejarlo. Y muchas gracias. Creí que ibas a decir tienen Televisa. Yo nada más tengo una pregunta muy rápida. ¿Lo que está haciendo mi ex stalkeándome en Facebook también es una investigación o...? Claro, sí, es una investigación de campo. Es que se le fue una solicitud de amistad hace rato. No me... Riesgos de la investigación. Esto es un caso de investigaciones pasabantes. Tú no preguntes qué decir. Tú sácalo. Escupe, Lupe. Sácalo. Sácatelo, Paula. Ok. Bienvenidos a Expedidos. Bienvenidos a OnlyFans pasabante. Paula, sácatelo. 50 pesos, por favor.
Ya, suficiente.